estás, amigo? Hola Alfredo, qué gusto siempre charlar con vos. Igualmente, muchas gracias. Bueno, te escuchamos con atención. Bueno, el día de hoy la invitación a charlar es por una actividad que estoy promoviendo, como vos sabés, desde el año pasado. El año pasado hicimos una movida con un grupo de vecinos y vecinas, juntando firmas, acompañando una presentación en el Consejo Deliberante para que en Navarro se cree el espacio de la memoria por la verdad y la justicia, dado que en Navarro hasta el momento, a 45 años de la última dictadura cívico-militar, en Navarro no se había hecho alusivo al tema, no se había conmemorado, no había espacio que hable del tema, así que bueno, así es como empezamos, por lo menos en la última instancia, a trabajar este tema. Es un tema que me interesa hace mucho tiempo, inclusive he sido promotor de varias actividades en Navarro alusivas al tema. En su momento hicimos una actividad en la biblioteca José Luis Erenchun, después una vez también hicimos una actividad, siempre para el 24 de marzo, ¿no? En el Club de Rego, cuando estaba el Espacio Cultural Almendra. Bueno, es un tema que venimos trabajando. Este año, la verdad que creo que ha sido más importante que el Estado también tome cartas en el asunto. Y bueno, así es que este próximo 24 de marzo se va a inaugurar el Espacio de la Memoria, que está situado ahí en el predio del Bicentenario, enfrente de la Shell, donde están las luces solares, o el predio de Malvinas, como lo conocemos todos. Justamente ese espacio, hasta donde nosotros sabemos, es abrir la posibilidad de que cada uno también se exprese. Por eso nos interesa que también nos cuentes sobre tu punto de vista, sobre tu mirada concreta respecto de esta situación. Bueno, claro, esto se ve movilizado, motivado por la falta de hablar del tema. Hay un silencio importante marcado en Navarro. La realidad en Navarro fue que cuando vino la dictadura militar había un intendente que continuó siendo como intendente durante los años de la dictadura, inclusive continuó después de la dictadura también. Volvió la democracia y se cambió luego de intendente, y en Navarro como que no pasó nada. Pero la realidad es que sí pasó, que fue un hecho que afectó a todo el país, y Navarro no está exento de eso. Y bueno, y es por eso que es un tema que hace años me motiva a investigar, básicamente porque conocer por lo menos gran parte de la historia de nuestro país, saber de dónde venimos, nos da de alguna manera la base para pensar hacia dónde vamos. Y esto fue parte de la realidad de Navarro. Navarro tiene hoy en día, esto no está totalmente reconocido, pero sé por investigaciones de personas mayores a mí que trabajan en el tema, que uno de ellos, quien acompaña mucho, es Raúl Lambert, el secretario de gobierno. En Navarro hay 4 personas por lo menos que fueron desaparecidas, que son hijos de Navarro, que nacieron en Navarro, ¿no? Tal vez en esa época no vivían en Navarro cuando fueron secuestradas y desaparecidas, pero bueno, en esa época era una época que era bastante difícil ejercer los derechos, practicar la política. Bueno, entonces la verdad es que quien era militante en esa época o tenía algún mínimo de actividad, por lo general no podía vivir en su casa porque pasaban estas cosas, ¿no? Te iban a buscar, te secuestraban, te torturaban y bueno, después te desaparecían. Así también es como hay una persona que participó del otro lado, que fue parte del genocidio de la última dictadura militar, que es un vecino de Navarro, que fue juzgado, condenado por uno de los casos más emblemáticos de la última dictadura militar, que fue el asesinato de un joven de 15 años, se llamaba Floreal Avellaneda. Bueno, el dato, en paréntesis en todo esto, es que se ha juzgado muy poco en relación a la cantidad de hechos acontecidos en el país. Por ejemplo, hay juicios por Campo de Mayo, que es donde trabajaba esta persona, que es donde se torturó y se asesinó a Floreal, y donde también se torturó a su mamá. Por Campo de Mayo, por ejemplo, pasaron alrededor de 5.000 personas que desaparecieron. Hay juicios llevados a cabo por algo de 500. Imagínate que es un porcentaje bastante mínimo. Y bueno, y es por eso que, por lo menos desde mi labor de periodista, es que sigo trabajando el tema, lo sigo exponiendo.
la verdad es que este vecino que fue condenado, que es de Navarro, hace poco estuvo hablando en los medios, estuvo charlando inclusive con vos, Sí. es bastante conocido. Sé que es una situación difícil porque, bueno, soy hijo de este pueblo también, conozco los vínculos y sé lo incómodo que es hablar de ciertas cosas. Pero bueno, a mí me parece que lo mejor es poner luz donde hay sombra, porque de esa forma vamos a ser más conscientes de quiénes somos, de qué pueblo somos y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esta es uno de los ejemplos, por lo cual es importante que Navarro cuente con el espacio de la memoria, porque si no la historia, como vengo planteando, la escriben los vencedores, los más poderosos, y obviamente eso que hace que quede muy sesgado un montón de aspectos importantes de la historia, como fueron los hechos acontecidos en la última dictadura militar, que tenía una sistematización de perseguir y desaparecer personas, y bueno, es por eso que hoy el espacio de la memoria, por lo menos vamos a saber que pasó, que existió, que pasó en Navarro también la dictadura, que también hay desaparecidos, que también hay personas que participaron y fueron parte de la masacre y de genocidio a una importante cantidad de personas, que por cierto son algo así como el 70% de las personas desaparecidas eran trabajadores, por ejemplo. Eso tiene que ver con cuáles eran los objetivos de la última dictadura militar. Una dictadura que se planificó, por eso digo cívico-militar, porque es una dictadura que se planificó entre civiles y el ejército, ¿sí? Civiles, empresas, por ejemplo en Campo de Mayo, una de las prácticas que se desarrollaba fue el secuestro de bebés, ¿sí? Todos sabemos, y la labor incansable de las madres de Plaza de Mayo en recuperar esos bebés que fueron quitados de sus familias, asesinaron a los padres, y muchos de ellos todavía, por lo menos algo así como 400, todavía tienen una identidad que no es la original, que no es su verdadera identidad. Bueno, en Campo de Mayo funcionaba un centro de neonatología, que los equipos de neonatología los donó la empresa Mercedes-Benz, una de las empresas que orquestó la dictadura militar junto con el ejército, con la plana del ejército que trabajaba en estas instancias. Y así, ¿no? Es como abrir una caja de Pandora y empezar a sacar información que no está en nuestra historia, que es importante que la tengamos en cuenta, porque muchas de estas personas siguen sueltas, la justicia no llegó, porque te estoy diciendo, en uno de los campos clandestinos de secuestro de personas, como es Campo de Mayo, pasaron 5.000 personas, juicios por 500. Es un porcentaje mínimo de lo atroz que fue esa época y de cómo la justicia, con sus vericuetos y con sus burocracias y demás, hace que muchas de las causas, muchas de las pruebas contundentes de los hechos que acontecieron, quedan guardados en cajones. Y bueno, y así es como estamos a 45 años de la última dictadura y se ha llevado a cabo algo así como 2 sentencias anuales. Tendríamos que decir también que los derechos humanos la expresa manifestación de los derechos humanos no se circunscribe a la última dictadura, que hay hechos, incluso en la actualidad, que también van por ese lado, ¿no? Tal cual, sí, no, sin duda. Creo que el mayor atentado en ese sentido, como el sello, así fue la última dictadura militar. Pero bueno, eso hace que hoy tengamos, o sea, por eso digo, ver de dónde venimos para saber a dónde estamos y hacia dónde vamos. Hoy vivimos en una realidad que los derechos humanos están bastante guardados en los cajones también, porque la verdad es que hay que tener el 50% de los pibes y pibas del país bajo la línea de pobreza. Eso habla de la falta de acceso a los derechos humanos, porque el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a una alimentación saludable, son parte de los derechos humanos que, dadas las condiciones y cómo se fue transformando el aparato de nuestro país, hace que hoy la realidad sea esta. Se empobreció a un país que todos sabemos que es muy rico, que tenemos recursos inagotables, que le dan mucho sustento al país, pero bueno, ¿qué pasa con esos recursos? Y están en manos de unos pocos, que bueno, son esos mismos pocos, los mismos pocos que orquestaron la última dictadura militar y que hoy son los que siguen año tras año enriqueciéndose, acumulando más riqueza y por ende distribuyendo pobreza
a la población de nuestro país. Alguien me pregunta si consideras que esa situación de la dictadura fue un tema de guerra o de guerrilla. No, para mí la dictadura fue un plan macabro que no nace en Argentina, ¿sí? Porque ahora te hablo del Plan Cóndor, que fue una planificación de Estados Unidos, que es un país imperialista que quiere de alguna manera ser como los dueños del planeta entero, como otras potencias imperialistas que hay todavía. Bueno, de ahí vino el plan Cóndor. Es un plan sistemático para toda Latinoamérica, que por ejemplo una de las cosas que bajaba era la formación a los militares que torturaban personas, ¿sí? La formación que se dio acá vino de allá, se la formaron parte los franceses formando en cómo torturar y sacar la información a las personas, y los métodos de tortura aplicados en la última dictadura los conocemos todos, creo que nadie puede negarlos. En la convocatoria entonces habrá un acto el día 24 que tiene la idea de tener todas las miradas. La convocatoria para quienes se sientan identificados con tu mensaje es para participar de ese acto justamente. Sí, es un acto protocolar que está organizando la municipalidad, porque bueno, dentro de la ordenanza que se aprobó el año pasado, sí cabe destacar el total apoyo del Consejo Deliberante. El año pasado lo votó por unanimidad, o sea, todos los concejales votaron a favor del proyecto, y el proyecto dice que en Navarro se cree el espacio de la memoria, que se le informe al Poder Ejecutivo, que tiene que poner las cartas en el asunto y hacerlo. Bueno, así fue. De hecho, anecdóticamente, esto se iba a inaugurar el año pasado, solo que justo empezó la pandemia y se suspendieron todos los actos. Fue en marzo del año pasado que empezó la pandemia, y bueno, y es que por eso se da que un año atrasado se va a llevar a cabo la inauguración. Parte del monumento ya está construido, va a haber un par de detalles más importantes que se van a colocar. La invitación es el próximo 24 de marzo, alrededor de las 11 de la mañana, ahí en el predio frente a la Shell. Se va a llevar a cabo la inauguración del espacio de la memoria, y bueno, por lo menos encender la llama de la memoria para que de alguna manera esto lo tengamos presente y que no siga existiendo ese silencio bastante cómplice que se ha estirado por más de 40 años. Bien, una última opinión de un oyente: dice: han pasado 47 años, creo que deberíamos echar un manto de olvido de hermanarnos todos los argentinos. Justamente la diversidad en las opiniones hacia a la cuestión. Ojalá que podamos estar todos entonces el 24 de marzo. Te agradezco mucho, Checho, este tiempo. Gracias, Alfredo. Solamente déjame sumar ahí al aporte al comentario del vecino, que hay que tener la memoria presente, porque son las mismas empresas que sacaron deuda en esa época, que después estatizaron la deuda, es decir, que todos los argentinos después terminamos pagando. Por eso no podemos olvidarlo, porque hoy tenemos un país pobre que está pagando deuda externa, que se viene heredando de muchos años, inclusive de esa época, y que cada vez se incrementa más porque, bueno, la funcionalidad del Estado siempre sigue en ese camino. Gracias, Alfredo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Chao, un abrazo. Adiós. Sergio Checho Santana estuvo con nosotros, invitando justamente al acto del día 24 de marzo. Activa tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227 53 98 56. NBR, la radio 90.5 desde Navarro.